Bueno, empezamos con alguien que, como anunció Sonia, tenemos muchas ganas de escuchar por su importante experiencia en el CIADI. Brevemente lo voy a presentar. Este foro va a durar 30 minutos, de los cuales entiendo que 20 a petición de la ponente va a platicar y el resto van a ser para preguntas y respuestas. Gabriela Álvarez Ávila es socia de Curtis Mallet, Provost Colt & Musso, que es una firma que recientemente ha tenido un desempeño importante en esta materia. Se dedica, Gabriela, a arbitraje internacional con énfasis en arbitraje de inversión, pues representa en varios casos a estados. Como dije, es una persona que estuvo en el CIADI, estuvo los años 2000 a 2007, lo cual explica que varios de ustedes lo hayan visto en varios laudos mencionada, y participa actualmente en diversos arbitrajes. Es candidata al doctorado de Relaciones Internacionales con especialización en Derecho Internacional del Instituto de Altos Estudios Internacionales de la Universidad de Ginebra. Gaby, el foro es tuyo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. La verdad, estoy muy contenta de estar aquí. Muchas gracias, Perfect, por haberme invitado. Feliz de estar en el instituto y en la UNAM, que es mi alma mater también. Y el tema que me asignaron es hablar del CIADI, con arbitraje contractual, no contractual y el mecanismo complementario. Y el tema como tal es amplísimo, entonces traté de focalizarlo en el consentimiento al arbitraje para hacer justamente la diferencia entre un arbitraje contractual y no contractual y las diferencias que existen en el consentimiento o cómo otorgar el consentimiento bajo el convenio del CIADI y bajo el mecanismo complementario, que me parece que es de particular importancia para México, porque México no es un estado contratante del convenio del CIADI, punto que se va a discutir el día de mañana. Entonces, esto sin perjuicio, obviamente, que la jurisdicción del CIADI, como muchos de ustedes saben, tiene características muy específicas aparte del consentimiento, que no voy a abordar en mi presentación, que voy a tratar de hacerlo lo más corto posible, justamente para poder responder preguntas respecto al punto que haya abordado o cualquier otra pregunta o inquietud que ustedes tengan respecto al CIADI en general. Me parece que un intercambio es mucho más enriquecedor para todos y para mí en especial, entonces aprovecho el foro para hacerlo. Consentimiento al arbitraje. Entonces, como lo acabo de mencionar, voy a abordar 3 puntos. Primero, cómo se otorga el consentimiento al arbitraje o las características del consentimiento al arbitraje conforme al convenio del CIADI. Posteriormente, conforme al mecanismo complementario. Y finalmente, cuáles son las fuentes del consentimiento o instrumentos por los que se otorga el consentimiento para hacer esta diferencia entre consentimiento contractual y no contractual. El primer requisito cuando estamos hablando del convenio del CIADI, y esto es muy importante, es que requerimos que el Estado parte en la diferencia y el Estado de cuyo nacional es el inversionista sean estados contratantes del CIADI, sean partes del tratado internacional que conforman al CIADI. Y este requisito es necesario y no se puede obviar. Es decir, si hay una cláusula arbitral en donde se otorga un consentimiento por un inversionista y por un Estado para ir al arbitraje CIADI, pero el Estado de cuyo nacional es el inversionista o el Estado parte en la diferencia no son estados contratantes del tratado, no han ratificado el tratado, no se puede hacer un arbitraje CIADI. Y esto es independiente del consentimiento al arbitraje. Es como si existieran dos, por así decirlo, consentimientos a 2 niveles. El primero, una ratificación por parte de los estados del tratado, y otra, que es lo que va a hacer que nazca el arbitraje entre el Estado y el inversionista. El consentimiento al arbitraje
conforme al convenio del CIADI, se encuentra regulado en el artículo 25 del convenio y es lo que se ha llamado o conoce como la piedra angular de la jurisdicción del centro. De acuerdo con el artículo 25 se debe dar por escrito. Sin embargo, el consentimiento de ambas partes puede formularse en un instrumento o bien contenerse en dos instrumentos independientes. Las otras características del consentimiento es que cada parte puede otorgar su consentimiento en diferentes momentos. El consentimiento se perfecciona una vez que ambas partes se lo han otorgado. Esto lo vamos a ver, se va un poco a aclarar más cuando veamos cuáles son los medios por los que se otorga este consentimiento. Y una vez otorgado el consentimiento, no se puede retirar unilateralmente. También una parte puede condicionar su consentimiento al cumplimiento de ciertos requisitos. Y esto lo vemos, por ejemplo, directamente previsto en uno de los artículos del convenio, que es el artículo 26, en donde dice que una parte puede condicionar su consentimiento al agotamiento de recursos internos. Ahora bien, me parece importante, como el convenio del CIADI tiene características que no se encuentran en ningún otro tratado o en un otro tipo de arbitraje, aclarar, porque ha sido motivo de confusión a veces, de discusión, la relación entre lo que es el consentimiento al arbitraje y lo previsto por el artículo 25.4 del convenio. El artículo 25.4 del convenio establece que los estados contratantes podrán, al ratificar, aceptar o aprobar el convenio, o en cualquier momento ulterior, notificar al centro la clase o clases de diferencias que aceptarían o no someter a la jurisdicción del centro. Y generalmente este tipo de declaraciones se comunican a todos los estados contratantes. El artículo aclara que esta notificación no se puede entender ni constituirá el consentimiento al que se refiere el apartado 1 del artículo 25. ¿Qué es lo que significa? Que una declaración conforme al artículo 25.4 se puede realizar en cualquier momento, que esta declaración es independiente del consentimiento al arbitraje, y muy importante, que una declaración prevista en el artículo 25.4 no puede constituir una reserva al convenio. Para efectos, no voy a entrar a explicar lo que es una reserva, pero para efectos de derecho internacional, una reserva de un tratado internacional tiene efectos muy particulares y es por eso es que se aclara que una declaración de este tipo no tiene los efectos de una reserva. ¿Por qué se incluyó el artículo 25.4? ¿Cuál es el contexto histórico de este artículo? Esto se explica en el comentario de la Junta de Gobernadores al convenio del CIADI, que en el último librito, o sea, las últimas reglas, que son estas, está incluido en la segunda parte, se llama Informe de los Directores Ejecutivos acerca del convenio. Este informe, que no se había incluido en otros fascículos, se tenía una publicación aparte, es particularmente instructivo para ver el contexto de discusión y es una especie de explicación a ciertas de las disposiciones del convenio. Por lo que les recomiendo que lo utilicen como referencia. ¿Qué es lo que dice el apartado 31 de ese informe? ¿O cuál es el contexto? La preocupación de los estados cuando firmaron el convenio, y particularmente de los estados que integran América Latina, era que cuando firmaran o ratificaran el convenio por el solo hecho de ser miembros del convenio del CIADI, esto significara o mandar un mensaje a los inversionistas que el Estado estaba dispuesto a someterse al arbitraje. Y los estados, particularmente los estados de América Latina, estaban realmente en contra de eso.
En 1965 era casi impensable para los países de América Latina pensar que el arbitraje iba a ser una opción para un inversionista día a día para tratar de resolver este tipo de disputas. Fue tal la preocupación y la discusión respecto a lo que algunos estados llamaban como arbitraje obligatorio, que Brokers, que era el abogado general del banco y el padre del convenio, decidió agregar este artículo 25.4 como para dar una especie de confort a los estados, diciéndoles, miren, si no quieren que vengan inversionistas y los molesten respecto a que ahora tienen una disputa en materia de hidrocarburos o en materia de recursos naturales o en algún tipo de sector, ustedes pueden de antemano decir, ni vengan a buscar un consentimiento al arbitraje en este sector, no estamos dispuestos a hacerlo. Y ese fue el objetivo del artículo 25.4, una especie de confort o arreglo político por el contexto histórico en el que se daba el convenio. Al final de este párrafo se aclara que el artículo 25.4 tiene efectos informativos y que una declaración que excluya la consideración de ciertas clases de diferencia no constituirá una reserva al convenio. Y, por supuesto, es una declaración que es independiente del consentimiento y que aclara que la ratificación del convenio no implica que el Estado se tiene que someter al arbitraje. Respecto al mecanismo complementario. El mecanismo complementario entró en vigor o se adoptó por el Consejo Administrativo del Centro en el año de 1978 y el objetivo era llenar algunas lagunas o necesidades de que algunos inversionistas o estados habían dicho existía, para que en el caso de que no se llenaran todos los requisitos que imponía el convenio para la jurisdicción del centro, hubiese una puerta que otorgara la posibilidad de someterse al arbitraje a las partes. En el momento en que se aprobó este mecanismo complementario, constaba de un reglamento administrativo y financiero, un reglamento de conciliación, uno de arbitraje y uno de comprobación de hechos. El mecanismo complementario incluye disposiciones que son algunas muy similares a las del reglamento de arbitraje del convenio y otras están calcadas más bien del reglamento de la CUNUTMI o del reglamento de la Corte de la Cámara de Comercio Internacional. Actualmente, el mecanismo complementario ha tenido 2 enmiendas y al final el objetivo era tratar de armonizar las disposiciones del reglamento de arbitraje del convenio y del mecanismo complementario para hacerlos lo más fácil posible. E inclusive desapareció el reglamento administrativo y financiero del mecanismo complementario y ahora el mecanismo complementario se le aplica el reglamento administrativo y financiero del convenio. ¿Cuál es el ámbito de aplicación del mecanismo? Es decir, ¿cuándo este mecanismo está abierto a los inversionistas o a los estados? Los requisitos son los siguientes. Debe de haber una diferencia de carácter jurídico, esto es igual, un requisito que existe también bajo el convenio del CIADI. Debe esa diferencia surgir directamente de una inversión, idéntico que en el convenio del CIADI, que no sean de la competencia del centro, es decir, que por alguna razón no pueda llevarse a cabo el arbitraje bajo el convenio del CIADI. Y esta razón es precisamente que el Estado parte en la diferencia o el Estado cuyo nacional es parte en la diferencia no sean un Estado contratante del CIADI. La segunda opción es que no surja directamente
diferencia de una inversión. Y esto no quiere decir que se admite cualquier tipo de operación comercial, y lo aclara el mecanismo complementario, pero sí cuando no es estrictamente una inversión, sin que sea una simple compraventa, por ejemplo, se puede incoar un arbitraje conforme al mecanismo complementario. ¿Cuáles son los requisitos del consentimiento? Se debe de tener un consentimiento o un acuerdo de las partes a someterse a arbitraje conforme al mecanismo complementario. Y la diferencia a un arbitraje normal, porque cualquier arbitraje comercial, etcétera, necesita un consentimiento por escrito, es que debe de haber además un consentimiento conforme al artículo 25 del convenio para el caso en que en algún momento se reúnan las condiciones de jurisdicción del centro. Es decir, que para que haya un arbitraje conforme al mecanismo complementario deben existir dos consentimientos, uno bajo el mecanismo complementario y uno bajo el convenio. Y esto es muy importante porque ha habido cierta confusión respecto a que si es necesario este segundo consentimiento al arbitraje bajo el convenio, y sí lo es, está expresamente previsto. Además, el mecanismo complementario prevé que el acuerdo arbitral debe tener una aprobación por parte del secretario general. ¿Qué fue lo que pasó en la práctica? ¿Cómo se da esa aprobación? El primer caso que se presentó conforme al mecanismo complementario fue el caso de Asimian contra México, un caso basado en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte en 1997, y el propio CIADI era la primera vez que se enfrentaba a un caso conforme al mecanismo complementario, y la primera pregunta era, bueno, se tiene que formalmente aprobar el acuerdo de las partes al arbitraje para después poder registrar el procedimiento. En la práctica, el inversionista lo que hacía era solicitar la aprobación del acuerdo de arbitraje y también el registro de su solicitud de arbitraje en el mismo instrumento. Y el CIADI, si se reunían las características previstas en el mecanismo complementario, efectuaba las dos en el mismo instrumento, daba la aprobación y registraba el caso. Hasta la fecha ha habido 27 casos de arbitraje conforme al mecanismo complementario, de los cuales ahorita hay 14 pendientes. ¿Cuáles son las fuentes de consentimiento al arbitraje? Los contratos, que es la fuente tradicional, es decir, una cláusula compromisoria dentro de un contrato, y una segunda categoría que vamos a llamar no contractual, que son aquellas cláusulas que existen o consentimientos al arbitraje, disposiciones que existen en leyes de inversión, en tratados bilaterales de inversión o acuerdos multilaterales, en donde se prevé que el CIADI o el mecanismo complementario es una opción para recurrir al arbitraje. Y estas disposiciones o estos consentimientos no contractuales han tenido un impacto mayor en el CIADI y en la manera en cómo se conducen estos procedimientos, particularmente por el número de casos que se registraron y que se han registrado y se continúan registrando con la base en tratados bilaterales o tratados multilaterales. Vamos a ver un poco cómo ha evolucionado el número de casos bajo el CIADI. En esta gráfica podrán ver que hubo un aumento sustancial de casos a partir de 1997 debido a estos tratados de inversión. Principalmente, no hay un número de casos realmente muy importante bajo leyes de inversión, aunque sí existen algunos, que impactó el número de casos registrados por el CIADI durante más o menos 4 años. Y realmente a partir del 2001, pero
particularmente en el 2003, incrementó de manera exponencial el número de casos, y parte de esto se debe a la crisis que sufrió Argentina y al número de casos que de repente recibió el CIADI en contra de Argentina. Pero lo muy interesante es que en el año del 2007 se registró un número récord de casos que indudablemente ya no se deben a Argentina, sino se está viendo un número mayor de casos, yo diría distribuido un poco más equitativamente, aunque sí vemos algunos estados particularmente presentes como Ecuador, Venezuela, pero ya más casos. Perú, de América Latina, ha habido casos contra Guatemala, El Salvador, Honduras, es decir, hay un gran número de países de América Latina que están presentes, pero también un gran número de países del este. ¿Y por qué tantos casos nuevos? Bueno, como lo hemos mencionado, hay aproximadamente 2.300, poco más yo creo ahora, de tratados bilaterales de inversión que se han firmado por estados de todas las regiones del mundo, y la mayor parte de estos tratados incluyen el consentimiento al arbitraje del CIADI. Al 31 de diciembre del 2007, el CIADI había registrado durante 40 años 258 casos, de los cuales desde 1997 han sido 220. 181 bajo tratados bajo tratados en general, de los cuales 166 son tratados bilaterales de inversión, 14 del PLC, 12 de la Carta de la Energía, 1 de ASEAN y 1 de CAFTA. El total de procedimientos de arbitraje bajo leyes de inversión ha sido 14. De esos 14, un caso también invocó un contrato, es decir, la base del consentimiento era una ley de inversión y un contrato, y en 5 casos había una ley de inversión y un tratado bilateral. Perdón, y un tratado bilateral. ¿Cómo ha impactado estos tratados bilaterales en la administración de procedimientos? Bueno, aquí se ha mencionado que evidentemente, por ejemplo, el TLC tiene disposiciones innovadoras como que admiten la participación de las otras 2 partes del TLCAN en cuestiones de interpretación del tratado, y esto hace más complejo un procedimiento de arbitraje porque necesitas nada más en la previsión de cómo se van a presentar escritos, la participación de las partes en audiencias, etcétera, que van a haber 2 partes no contendientes que tienen derecho a expresarse. Hay una mayor transparencia en los procesos, es decir, algunas de las audiencias son públicas y esto logísticamente también implica muchos cambios. La participación de terceros, es decir, ONGs o algún organismo que tenga un interés en el procedimiento de arbitraje, y también el hecho de que se permitan la consolidación de procedimientos. Todo esto que ha tendido hacia una apertura de los procedimientos de arbitraje o mayor transparencia, ha traído también consigo algunos problemas respecto a la confidencialidad. Los tribunales han tenido que enfrentarse a cuestiones respecto a la restricción en cuanto a información del negocio, inmunidad pública e información privilegiada, es decir, tiene que tomar en cuenta estas preocupaciones que son tanto de inversionistas como de Estado. Un ejemplo de cómo un tribunal ha manejado estas cuestiones lo pueden encontrar en la orden procesal número 3 del caso Bywater Gulf contra Tanzania. Algunos problemas adicionales son, por ejemplo, las solicitudes de producción de documentos que cada vez son más complejas y más frecuentes.
Estas solicitudes de producción de documentos no se encuentran forzosamente únicamente planteadas por el inversionista, sino que dividen de manera bastante equilibrada entre inversionistas y estados. Se pueden llevar en varias etapas del procedimiento y debido a la complejidad y a los problemas procesales que este tipo de solicitudes de producción de documentos han planteado recientemente, los tribunales ahora tratan de, desde la primera sesión, establecer reglas muy detalladas y calendarios preliminares para tratar dichas solicitudes. Un cambio adicional es que más de la mitad de los procedimientos son conducidos en 2 idiomas, la mayor parte en español y en inglés, y esto es un elemento adicional que hace más complejo el proceso. Y lo voy a dejar ahí para tratar de escuchar sus preguntas. Muchas gracias, Gaby. ¿Alguna? Adelante. ¿Cuál es la naturaleza jurídica del CIADI? ¿Es una empresa y como empresa busca el lucro? Esa es una pregunta. Y la otra es, independientemente de la respuesta, ¿debería el CIADI o es una función del CIADI tratar de acercarse a la micro y a la pequeña empresa o solamente debe buscar como no sé, como que los grandes clientes? Eso es. El CIADI es un organismo internacional. El Grupo del Banco Mundial tiene 5 organismos internacionales y el CIADI es uno de ellos. El CIADI no busca lucro, se financia principalmente por sus estados, por el banco. El banco tiene una partida que se le otorga al CIADI y su segunda fuente de ingresos podría ser aportaciones de los estados miembros, que hasta ahora no ha sido necesario. Cuando yo empecé en el CIADI, habían muchas cosas que el CIADI realmente financiaba de los procedimientos, es decir, no había ningún cargo administrativo. Todo el trabajo que se hacía interno de apoyo a los tribunales y de logística era gratuito y además se apoyaban básicamente en toda la logística que tiene el banco para, por ejemplo, salas de audiencias, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, con la explosión de los procedimientos y debido a que habían muchos gastos que el CIADI tenía que recuperar, se hace un cargo administrativo que me parece que ahorita está en $15,000 anual a cada procedimiento, que cubre gastos administrativos del CIADI, que me parece que es bastante módico para lo que otras instituciones podrían cobrar. Y adicionalmente, ahora, porque cada vez hay más procedimientos que se conducen fuera de Washington, cuando el secretario del tribunal tiene que viajar a audiencias, se cobra una especie de honorario como de $1,000, me parece $1,500 por día. ¿Sí ya lo subieron a 20,000? Entonces ahora ya son de 20,000. Pero uno de los objetivos, o bueno, una de las grandes discusiones cuando se planteaba si se debía de hacer más independiente el CIADI del banco, etcétera, era evitar que el financiamiento del CIADI dependiera únicamente del número de casos registrados, porque se decía que entonces se podría criticar al CIADI o haber una necesidad de la institución de registrar casos para poder sobrevivir, y eso se quería evitar. Respecto a la microempresa y mediana empresa, la verdad es que el CIADI no tiene su función es ser neutro. Entonces no pueden llamar a un inversionista a demandar al Estado, ni a un Estado a demandar a inversionistas. Lo que es una realidad es que estos procedimientos son cada vez más caros.
más caros por la complejidad de los mismos y que pueden ser cada vez menos accesibles a microempresas o medianas empresas. Lo que puede ayudar es que finalmente el CIADI sigue regulando, por ejemplo, el honorario del árbitro, que lo fija de manera periódica y que sigue siendo mucho más módico de lo que finalmente un honorario bajo un procedimiento de las reglas de un citral, por ejemplo, podría ser. Hay una pregunta. Como es la segunda vez que se mencionaba las respuestas, tengo que hacer una referencia. Hay documentos de la Cámara de Comercio Internacional sobre cómo se calculan costas, cómo se distribuyen los costos en arbitrajes internacionales. Y según las estadísticas, el Tribunal Arbitral de Administración anda por 16%, todo esto son honorarios de los abogados. Y hay un documento que se llama Cómo reducir costos y gastos en arbitrajes y que da las partes instrumentos, cómo controlarlos. Y eso yo creo que es muy importante. Si a alguien en una empresa le interesa mantener los costos bajos, tiene que involucrarse. Pero la pregunta que tengo, y esto se deriva no de una observación mía, sino de un supuesto comentario de Guillermo Aguilar Álvarez, que lo invité en enero cuando estuve en Nueva York, pero desafortunadamente no pudo venir. Y supuestamente, pero espero que seguro, él dijo que no estaba muy contento con el mecanismo de apelación del CIADI, no del mecanismo complementario, porque no lo tiene, pero solamente para el CIADI tiene un mecanismo de apelación muy sui generis, de un panel de 3 de anulación, y más bien anulación, no anulación, y me gustaría escuchar los comentarios. ¿Qué problemas hay con este panel de anulación? Porque hay crítica. A mí me pareció fabuloso que haya un mecanismo autosuficiente dentro del sistema de CIADI. Bueno, yo particularmente creo que es un mecanismo que ha tenido crisis y que, como todos mecanismos, tienen crisis y de sus crisis aprenden y van evolucionando, ¿no? Creo que la crítica que se le ha hecho básicamente se basa en porcentajes. Hace poco vi unos porcentajes que se presentaron justamente en un foro en donde decían que el porcentaje promedio en las anulaciones ante cortes nacionales en algunos, diríamos, foros más tradicionales para lugares de arbitraje en arbitrajes comerciales internacionales, como por ejemplo en Francia o Suiza, etcétera, era muy bajo, alrededor del 5%, tal vez hasta menos. Y de acuerdo con los cálculos que han hecho, el número de anulaciones que han habido de esos laudos, resulta un porcentaje como del 20%. A mí me parece en particular un poco difícil de hacer esa comparación, simplemente porque el número de casos de arbitraje comercial internacional es muchísimo mayor al número de casos de arbitraje CIADI que existen. Entonces, los porcentajes por ese número nada más no te van a decir gran cosa. A mí me parece que es un sistema autocontenido y que funciona bastante bien, que tiene sus críticas, sí, y que finalmente esas críticas se deben de hacer para que el sistema se mejore, ¿no? Que hay ciertas decisiones de anulación que son criticables y que han sido criticadas, sí, pero supongo que eso también existe en un sistema local. Y lo que te da, yo creo que una certidumbre, es que sabes exactamente cómo funciona, en el sentido de que va a venir un número de personas que son 3 que van a ser escogidas por el centro. Generalmente este tipo de nominaciones se hace de manera muy cuidadosa. Debo de admitir que con el caso de Argentina, que ha tenido tantos casos en donde ya hay tantas personas con conflictos de interés en esos casos, con el número limitado de personas que existen en el listado en el panel de árbitros del CIADI, se vuelve cada vez más complejo.
y ahí sí puede resultar tal vez en algunos problemas. Hay una pregunta aquí atrás. Allá. En orden que levantar la mano. Gracias. Justamente un poco vinculado con los conflictos que se han suscitado en el caso de Argentina. Hace 2 días se discutió en Nueva York, dentro de las discusiones que hay sobre la posibilidad de crear un Banco del Sur, la posibilidad de crear dentro del Banco del Sur un mecanismo similar al CIADI. Me interesaría muchísimo escuchar tu opinión al respecto. No conozco el mecanismo que mencionas, pero a mí en particular me parece que cuando hay una multiplicidad de foros jurisdiccionales con la misma naturaleza, pueden haber más problemas. Ahora, ¿qué tan realista es llegar a alcanzar un mecanismo similar al CIADI en la situación actual? A mí me parece no mucho, porque estamos viendo, y creo que mañana lo van a discutir, que ya hay ciertos estados, sobre todo en América Latina, que han emitido dudas respecto al sistema. Entonces, y a lo mejor algunas de esas dudas son válidas, ¿no? Y nos tenemos que detener a pensar por qué y cómo se pueden resolver. Entonces, me parece que sería en la coyuntura un tanto difícil. Ok, ya la mano. Jesús. Gracias, Gaby. En tanto es técnicamente posible, guardarás en mente el dato de cuántos arbitrajes CIADI específicamente han sido instados por estados para demandar a inversionistas, y en tal caso, ¿recordarías algún ejemplo? Me parece que hay unos como 3. Actualmente hay uno pendiente. Los otros que fueron, yo creo que como en los años 90, en estados, creo, si recuerdo bien, entidades jamaiquinas, me parece. Pero la que está ahorita pendiente es un caso muy interesante, que es de una provincia de Indonesia en contra de unos inversionistas, y me parece que la base del mismo es un contrato que se firmó entre Indonesia, esta provincia y los inversionistas, para que se transmitieran un cierto número de acciones o intereses en una inversión a la provincia, y los inversionistas no respetaron el contrato. Yo quisiera preguntarte, ¿cuál es tu opinión acerca de la discusión sobre la creación de un tribunal permanente de anulación o de apelación, como se llame, sustituyendo a la existencia de los comités ad hoc? No, creo que fue una discusión interesante, que obviamente ahorita ya se dejó un poco al lado, que va a tener que resurgir porque hay tratados que disponen expresamente la instancia de apelación, pero que se ha dejado abierta porque se tiene que reglamentar y no se ha reglamentado en esos tratados. Por ejemplo, en el caso que ahorita está pendiente en contra de Venezuela bajo el CAFTA, existe esta posibilidad. Bajo el convenio del CIADI hay problemas realmente, diría yo, estructurales por lo que dispone el convenio para establecer un tipo de órgano de apelación, porque el CIADI dice que no se admite apelación a los laudos emitidos por el centro o por los tribunales del CIADI. Sin embargo, dentro del CIADI se discutieron varias posibilidades y se estaban tratando de encontrar medios para que este mecanismo pudiese hacerse, o se pudiera hacer uso de este mecanismo aún bajo el CIADI. No se llegó a ningún acuerdo. Creo que podría ser útil. Me parece que la experiencia de la OMC con el órgano de apelación ha sido muy fructífera, y que si se llegara a algo similar en el sector de inversiones podría ser un gran éxito, pero no lo veo muy fácil, la verdad. Bueno, hace un momento mencionó que para el mecanismo complementario puede abrirse también cuando existan
casos que no surjan precisamente, conflictos que no surjan precisamente de una inversión, pero no cualquier conflicto comercial. ¿Cómo puedo saber cuáles son esos casos, dónde están previstos o qué criterios hay para determinar esto? Pues es muy interesante tu pregunta y hasta ahora no ha habido respuesta, porque no hay ningún caso que se haya iniciado bajo el mecanismo complementario bajo ese supuesto. Y yo te diría que la referencia para que tú puedas ver cuál sería el criterio más factible sería que te refirieras a la historia del convenio, en donde hay una parte en donde se discute qué podría ser inversión y qué no, y cuáles son los tipos de operaciones que pueden ser meramente comerciales y otras que sin llenar los requisitos de inversión podrían ser admitidas. Eso es lo que más te puede acercar a los criterios que se podrían manejar a ese respecto. Hemos habido muchas preguntas. Estamos un poquito excedidos, pero creo que vale la pena por la cantidad de preguntas. Muchas gracias por tu excelente presentación y gracias por tus preguntas.